Buenos días, maestra. Nosotros le vamos a presentar el programa de analizador léxico. Mi nombre es Carolina Martínez Hernández. Yo soy Marcela Janet Mociño Salas. Vamos a comenzar por la clase archivo. Aquí el método abre es para abrir un archivo que a fuerzas tiene que existir. La parte de cierra es la parte que cierra el flujo con el archivo. El método escribir nos pregunta dónde se va a guardar el archivo. Nosotros le damos la extensión y se va a guardar en el mismo path en el que se abre, es decir, en el manifest.mf, como está mostrando mi compañera. Continuamos con la clase lista. Cuando se crea un string, es decir, en public lista string cabecera, es para la impresión, o sea, el método toString. Es para que se vea que imprime el contenido de la lista sin importar el tipo de datos que se esté usando. En la clase análisis léxico, el método inicio nos da la bienvenida al programa, el nombre del programa y la extensión de que debe ser nuestro archivo con el que vamos a trabajar. El siguiente método es menú principal, el cual nos muestra un menú que vemos en la línea número 18, en la cual nos da las opciones analizar archivo, ver categorías léxicas y salir. Si por ejemplo le damos en la opción 2, que es ver categorías léxicas, esta va para la clase de lenguaje, en donde nos imprimen las reglas de construcción de las categorías léxicas. Regresamos al método principal, que es el main, que utilizamos para la ejecución del programa, en donde podemos leer varios archivos o bien podemos elegir la opción 2 para ver las categorías léxicas y sus reglas y simplemente salir para terminar la ejecución del programa. Continuamos con la clase token. En esta clase tenemos los atributos que nosotros le dimos. 800, 806, que son palabras reservadas, 750 para identificadores, 323 para enteros, 334 para flotantes y el ASCII, que son caracteres especiales. El constructor de public token quiere decir que cuando creamos un token a partir de un constructor, podemos utilizar un constructor vacío, donde tenemos atributo, lexema y clasificación, los cuales son nulos. O bien podemos crear un token con nuestro siguiente constructor, que también se llama token, pasándole un lexema, que es de tipo string, y un atributo de tipo int. En ese caso, vamos a ver cuál es el atributo. Si, por ejemplo, tenemos el atributo que es 750, es la clasificación de identificador, o 323, que es la clasificación de entero, o 334 con la clasificación de flotante. Pero también podemos crear un token pasándole un lexema, que también sería de tipo string, el cual solo es específicamente para palabras reservadas, ya que si nada más le pasamos un lexema en la parte del for, va a buscar un lexema entre las palabras reservadas y le vamos a asignar el atributo que le corresponde. Por último, tenemos la impresión que nos muestra el lexema, su clasificación y el atributo. Continuamos con la clase de lenguaje. Aquí son puros métodos booleanos. El método is reservada se fija en todo el string si coincide con alguna cadena de las palabras reservadas. Si el token es igual, regresa un verdadero. El siguiente método, que es isímbolo, primero verifica que la cadena que se le pasó no sea de más de un símbolo. Y si lo tiene, regresa un falso. Si no, revisa que pertenezca y verifica que solo tenga de tamaño 1. El siguiente método es isEntero, que verifica que no empiece con 0 y que no tenga ningún punto, como podemos ver ahí. Si no, nos retorna un falso o un verdadero. En el siguiente método es isDecimal o flotante, que contenga simplemente un punto y nos regrese falso si contiene otra cosa que no sean dígitos.
El siguiente método es identificador. Este método es el que tiene más validaciones, ya que no puede tener mayúsculas, sí puede tener un guión, pero no lo puede tener ni al principio ni al final. Y en caso de que sea algo que no es una letra y tampoco sea un guión, también va a regresar falso. Es importante en este método porque nada más es, o sea, en el programa nada más es para que el usuario pueda ver las reglas de construcción, pero aquí mismo incluimos las expresiones regulares que corresponden a las categorías léxicas. Pasamos a nuestra clase de analizador, que es donde se hace todo lo que combina el analizador léxico. Declaramos un objeto de tipo archivo, de lenguaje, de cuadro de diálogo y además una lista por cada una de las tablas que vamos a construir. O sea, tenemos una tabla de tokens que sería la tabla completa, una tabla de los identificadores, tabla de símbolos y la tabla de palabras reservadas. Además tenemos una lista pero ya de strings que sería la tabla de errores. El string que le ponemos aquí únicamente es para la impresión, como nos explicaron. Además tenemos un constructor que si nos regresamos a análisis léxico se está mandando a llamar cada vez que hacemos el ciclo para evitar lecturas sucias de que nos quedamos con registros de ejecuciones anteriores, porque podemos analizar más de un archivo en la misma ejecución. Después el método analizar es el único que se manda a llamar para que se realice todo el análisis léxico. Y lo que hacemos en este método pues es todo. O sea, abrimos el archivo con abre. Después, mientras el archivo tenga todavía líneas por leer, analizamos cada uno de los renglones y después cerramos el archivo. Y después preguntamos si queremos, en qué archivo queremos guardar la corrida, bueno, los resultados de la corrida. Y si no contiene errores, nos da un mensaje de éxito que dice sin errores léxicos. Entonces, ¿cómo analizamos cada renglón? Tenemos dos punteros que sería el I y el J. El I vendría siendo el de la derecha y el J, no, el J el de la derecha y el I el de la izquierda. Entonces, vamos leyendo de carácter por carácter lo que le pasamos del contenido de esa línea que estamos analizando. Y si estamos en el mismo índice, verificamos que no sea un espacio. Si es un espacio, únicamente movemos el I hasta después de la J y la J con o sea, la derecha con con el ciclo del for se va a acomodar en el mismo lugar después y pues, es como si hubieran avanzado juntos. Después también si en caso de que siga siendo el mismo índice, pero que lo que estén leyendo sea un símbolo, si efectivamente es un símbolo, que lo que puede separar la cadena, entonces generamos el token de ese símbolo, que nada más tendría que ser de longitud 1. Y de nuevo recorremos I hacia donde un lugar más que J. En caso de que no sean iguales I y J, que verificamos si el puntero de la derecha está leyendo un espacio, y si está, bueno, un espacio o un tab. Y en caso de que sí lo esté haciendo, quiere decir que nos tenemos que regresar a un espacio. Y después hacer el token de esa palabra que está entre I y J, que lo hacemos generar el token entre I y J. Y en caso de que no, pero que lo que esté leyendo sea un símbolo, en ese momento quiere decir que está pegado a la palabra, entonces generamos dos tokens. El token de la palabra hasta antes del símbolo y el token del símbolo nada más. Igual volvemos a avanzar y hasta después de J para que sigamos leyendo. Y el tercer caso en el que podemos generar un token es cuando ya terminamos de leer la línea y están separados. Entonces quiere decir que está leyendo algo en medio. Como está leyendo algo en medio, pues también generamos el token hasta antes de que se termine bueno, no, o sea, hasta todo lo que sobra de la palabra y pues volvemos a avanzar. En otro caso simplemente dejamos que avance y se queda en su lugar y J sigue avanzando pues quiere decir que está leyendo alguna letra o algo dentro que podemos generar un token. Entonces, ya para generar el token, nos vamos a este método que es el que se estaba llamando arriba.
Y primeramente vemos que hay un switch con analizando un caso del substring. Lo primero que hace es darse cuenta si, o sea, revisar si eso que está leyendo, como que lo va a tratar. O sea, aquí. Ajá. Entonces primero vamos a analizar el caso, que es este método intermedio. Y tomamos el primer char del string de la cadena que estamos leyendo. Y si está entre este rango, que resulta que son el rango de las letras mayúsculas, vamos a pensar que se está leyendo una palabra reservada. Si empieza con una minúscula, vamos a pensar que es un identificador. Si empieza con un símbolo que esté como dentro de los rangos de caracteres de los ASCIIs, pues también vamos a pensar que es un símbolo. Y si está leyendo un dígito, vamos a pensar que es un número, ya sea entero o de punto flotante. Entonces, ya que tenemos el caso, nos vamos a revisar de uno por uno. Si pensamos que es una palabra reservada, pues revisamos que efectivamente es una palabra reservada, y si sí lo es, lo añade a la tabla de las palabras reservadas, bueno, sí, a la tabla de palabras reservadas y a la tabla de tokens. En caso de que no, pues añade un string a la tabla de errores diciendo que la palabra reservada está mal escrita en el renglón que se le pasó. Y así pasamos con todas las categorías. Verificamos si es un identificador y verificamos si es un símbolo, y en el caso 3, que es el de los números, verificamos primero si es un entero, y si no, verificamos si es un decimal, y si no, pues es un número un número mal escrito en tal renglón. En cualquier otro caso, pues lo que sea que esté leyendo, pues caería en alguno de estos lugares, porque solamente generamos alguno de estos casos. El método toString nada más es para la impresión, y ahora sí podemos hacer la corrida. Veremos aquí que tenemos dos programas a correr, el programa 1 y el programa 2. El programa 1 es un programa que está bien hecho, o sea, no tiene ningún error. Y el programa 2 sí tiene algunos errores que son los que nos debe marcar. Ahí primero nos da mensaje de bienvenida, le damos en aceptar. Y ahí tenemos las opciones: analizar archivo, ver categorías léxicas, que es la que les mencionaba, y como ven, pues se muestran las categorías. Analizamos el archivo. Pero aquí, por si no se alcanza a ver, pues tenemos los archivos de salida. Este es el de la corrida 1. Como vemos en el archivo que se creó de salida 1, no tiene ningún error y nos muestra la tabla que tiene el lexema, la categoría y el atributo, que es la tabla de símbolos. Después continuamos con la tabla de palabras reservadas, que también nos muestra el lexema, la categoría y el atributo. Y la tabla de tokens. En la salida 2 del programa 2 tenemos una tabla de errores, que fue la palabra reservada mal escrita del renglón 1, es donde está ejemplo B. La palabra reservada mal escrita del renglón 3, que es real, que tiene triple E. El identificador mal escrito en el renglón 4, que es número guión bajo. Número mal escrito en el renglón 4, que empieza con doble cero y luego tiene el 23. Y el símbolo no reconocido en el renglón 10, que es punto y luego dice la palabra número. Estos errores, como podemos ver, no aparecen ni en la tabla de símbolos, no aparecen los identificadores que nos mencionó. En la palabra reservada no aparecen las que están incorrectas, y en la tabla de tokens pues también faltan las palabras que no están bien escritas. Con eso podemos decir que la ejecución es correcta, y pues con eso sería todo.
Gracias.